Salud y paz en Jesucristo, mi amado Señor. Hoy quiero hablarles acerca de cuándo tuvo inicio esto del reino de Dios. Me encanta hablar del reino, porque el reino es lo imprescindible en nuestra relación con Dios. Y cuando hablo de reino, debemos entender primeramente que ese reino tiene un rey. Y ese rey coronado de ese reino de Dios o reino de los cielos es Jesucristo. Ese reino es poderoso porque su rey es poderoso. No se puede hablar de un rey sin un reino, y mucho menos de un reino de poder como el reino de Dios, sin que tenga una cabeza regente poderosa que le da sustento y hace que ese reino sea glorioso, como es el mismo Jesucristo. Ese que desde las mismas profecías del profeta Isaías se anunciaba que vendría este reino. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el imperio, el reino sobre sus hombros. Se anunciaba mucho antes. Y cuando ese hijo nació, Jesús, y se convirtió en hijo de Dios, conocido como el Hijo de Dios, fue el tiempo de que comenzaba esto del reino. Pero lo vamos a precisar hoy a través de las Escrituras cuando nos ubicamos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19. Y voy a leerlo para luego explicarlo. Oyendo estas cosas, estoy leyendo desde el verso 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos, todo el pueblo que estaba allí testimoniando junto con los discípulos, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús estaba próximo a llegar a Jerusalén y tanto muchos de sus discípulos como el pueblo que estaba detrás y lo seguía, había muchos discípulos siguiendo a Jesucristo, también habían otros que no eran discípulos, pendientes de lo que él hacía, pensaban que con su llegada a Jerusalén comenzaría el reino de Dios. Pero Jesucristo, que no puede mentir, les explica acerca de cuándo es este tiempo, pero no les habla con claridad, sino que, es decir, abiertamente, sino que se lo explica a través de una parábola. Entonces, como ellos pensaban eso, esto dijo Jesús para aclararles la situación, repito, y dijo, pues, esta es la parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Esos que estaban presentes dijeron, Señor, tiene 10 minas.
Pues yo os digo, dijo el hombre noble, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es muy clara y para algunos es muy fuerte esta parábola. Pero vamos a tratar de entenderla desde el espíritu, a ver qué nos dice el Señor. Evidentemente, este hombre noble, porque le estaban preguntando, recuerden, pensaban las personas, los discípulos, muchos discípulos que seguían a Jesús, que el reino de Dios comenzaría inmediatamente y él le va a responder acerca de cuándo llegaría este reino. Entonces se le dice que hay un hombre noble que iba a recibir un reino. Hablaba de él mismo. Jesucristo es ese hombre noble que iba a recibir un reino. Y ese reino lo iba a recibir en un país lejano. Este país lejano, por supuesto, es en los cielos, en el tercer cielo, en el trono de la gracia desde su Padre, donde se reparten los reinados verdaderos. Él iba a recibir un reino allí. Pero, por supuesto, sabemos por las Escrituras que él no iba a regresar, porque él estaba hablando desde la posición en carne y sangre. Sabemos que era 100% hombre, 100% Dios, pero en ese momento se encontraba en la tierra participando a semejanza tuya y mía de carne y sangre. Y entonces, él primero, antes de recibir ese reino, debía cumplir las condiciones para ser merecedor, ser galardonado de ese reino. Y la condición era, como ustedes saben, lo que se cumplió perfectamente, que él vencería en la cruz del Calvario con su muerte y al tercer día resucitaría de entre los muertos, tal como él dijo, yo doy mi vida voluntariamente y la vuelvo a tomar. Al resucitar de la muerte, como leemos en las Escrituras, sabemos que él ascendió y recibió el reino. El Padre lo hizo sentar a su diestra, tal como está establecido en el capítulo 16, verso 19, que dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora bien, esto hablando de Jesucristo, que después de su muerte y resurrección es este hombre noble que iba a este país lejano que es el cielo, y ese viaje allá dependía del cumplimiento completo de todas las profecías que se referían a él, en donde él debía morir, debía padecer, debía morir y debía resucitar. Y ese reino entonces no comenzaría como estos pensaban cuando él en carne entraría en Jerusalén. Y luego dice y pone algunas condiciones, que cuando él iba a recibir el reino, había gente, cuando habla de que envió una embajada, es que había gente que se quería oponer de todas las formas posibles, por supuesto impulsado por el mal, por el maligno, por el diablo, para que él no reinase, para que él nunca fuera Señor ni Salvador nuestro. Y estas personas se opusieron, muchas personas, pero habla también de los que hoy día, si severamente estos que se opusieron a que él fuera el reino, final, como dice finalmente en la parábola, serían decapitados, hoy siendo el rey, también se oponen a Jesucristo, también van a experimentar la muerte espiritual por oponerse al rey y al reino. Entonces Jesucristo, una vez que muere en la cruz del Calvario y resucita, asciende al trono de la gracia, recibe el reino, es sentado, pero dice la Escritura, como está en el Evangelio de Juan, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Él volvió efectivamente, él resucitó, recibió el trono y volvió a sus discípulos diciéndoles, toda potestad, como está en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, después de haber sido resucitado.
¿Y cuando alguien recibe toda potestad en los cielos y en la tierra? Cuando ha recibido un reino. Un rey recibe potestad para reinar. Entonces, él, estando en la tierra, les da indicaciones, recibí el reino con toda potestad en los cielos y en la tierra. Es un reino de naturaleza universal. Ya vemos que no es un reino terrenal, ni para instalarse aquí en la tierra como los reinos de los hombres, porque ningún reino de hombre tiene potestad en los cielos. Es un reino de naturaleza espiritual, el reino de Jesucristo. Y él entonces le dice a estos discípulos, toda potestad me ha sido dada, el reino ya vino. Y estando aquí, como está en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que habiendo resucitado y recibido el reino, les habló a sus discípulos, especialmente a los principales discípulos, a los 12, bueno, a los 11 que habían quedado, porque ya Judas Iscariote había muerto y se designaría otro posteriormente, les explicó 40 días hablándoles acerca de ese reino de Dios que él había recibido y que no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, así está establecido en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque para que ustedes se inserten en ese reino, para que mi reino se haga manifiesto en ustedes y ustedes puedan entrar en mi reino y moverse en ese reino, ver ese reino, necesitan recibir el Espíritu Santo, que es el vínculo espiritual para poder acceder a un reino espiritual que es mi reino. Ese reino también tiene vinculación, se vincula aquí en la tierra con la iglesia de Jesucristo. Porque como él le dijo a Jesucristo, yo y sobre esta roca, hablando de la revelación de quién es Jesucristo, a todo el que se le revele quién es Jesucristo, con eso se va a formar la iglesia de Jesucristo y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Jesucristo ya reinando, está edificando él mismo, yo edificaré mi iglesia con todos aquellos que reciban la revelación de mi Padre de quién soy yo. Así que el Espíritu Santo se manifiesta en los que son de la iglesia, verdaderos discípulos de Cristo, para que éstos puedan manejarse en poder y hacer las cosas como Jesucristo, siendo testigos de Jesucristo, que es lo mismo decir testigos del Padre, porque Jesucristo, cuando estaba en carne, todo lo que hizo, todo lo que dijo fue exactamente todo lo que veía hacer a su Padre y todo lo que escuchaba ver a su Padre. Así que él no dijo nada por su propia cuenta, sino que hablaba como un testigo de su Padre. Así que ahora nosotros somos testigos de Cristo, que es lo mismo decir testigos del Padre, porque el Padre y Cristo son uno. Padre, para que ellos sean unos como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que ellos estén en mí y yo en ti y haya una unidad perfecta. Así, en esta unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y nosotros, es que se mueve este reino de Dios que llegó cuando Jesucristo, después que recibió un reino y dio instrucciones. Y para nosotros podemos entrar, para ti y para mí, en ese reino el día en que somos sellados con el Espíritu Santo y nos movemos como testigos de Cristo haciendo la voluntad del Padre que está contenida en la palabra, y es cuando podemos accesar a ese reino para hacer la voluntad del rey de ese reino. Y habla además de que él, antes de ir al reino, dejó instrucciones muy precisas. Es decir, yo les hablé del reino, pero voy a recibir el reino y a cada uno les voy a dar una mina, puedo decir en un lenguaje actual, una moneda de oro. Y lo que yo les voy a dar, esa mina representa hoy día los dones, los talentos, los ministerios, los frutos del Espíritu. Muchas cosas que vienen de parte de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, poder, temor de Jehová. Muchas cosas que recibimos de Dios. Eso que yo te estoy entregando no es para que tú te lo guardes para ti, sino para que produzcas frutos para mi reino, para mí.
porque en mi reino yo pido cuentas de las cosas. Mi reino tiene muchas cosas que yo autorizo, que vienen de mí, que yo digo se repartan por medio del Espíritu Santo. Y quien las recibe debe producir frutos, no para provecho propio, sino para especialmente el prójimo, para sus hermanos, para los demás, negándose a sí mismo. Y si no produce frutos a la manera en que yo mismo lo haría, dice Cristo, que voy a estar con ellos unidos, si no permanecen en mí, ni en mis palabras, entonces no van a producir frutos. Pero si producen fruto, entonces yo pago, yo doy recompensa. Porque el que piensa en Dios, dice la Escritura, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que el que produce frutos buscando a Dios a la imagen de Jesucristo conforme a las Escrituras, recibe recompensas como ese que le dieron una cosita del reino, un talento, y él lo trabajó, fue un siervo útil y produjo 10 minas más. Y en la medida en que tú produces más, Dios te da autoridad espiritual de mayores dimensiones, de mayor amplitud, como aquí, por ejemplo, gobierno sobre 10 ciudades, para que usted quiere un reino, sobre cuáles ciudades si ya usted no está en la tierra. Entonces el reino es para hacerlo aquí en la tierra. Y el otro que produjo 5 más de uno que recibió autoridad sobre 5, pero está la otra cara de la moneda, que aquel que recibe cosas de Dios, regalos, dádivas de Dios, pero este no le saca provecho porque es un flojazo espiritual, porque le da miedo, porque no conoce apropiadamente a Dios ni a Jesucristo, se hace una imagen torcida de Dios, entonces, y se queda él con su talento, con su don, con lo que le haya dado Dios y no produce nada. Dios le dice, mira, esto que tienes, te lo quito y se lo entrego al que sí produce. Y cuando usted tiene algo que Dios le da y te lo quita Dios, pues quiero decirte que no te quedas con nada. Y quedarse con nada de Dios es la muerte espiritual también. Porque es mejor, como dice la Escritura, no haber conocido la Escritura y vivir libremente a que haber conocido la palabra de Dios y no obedecerla, no creer en ella, no producir frutos. Bien, mis amados, ya ustedes saben, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Ya el Rey Jesucristo fue a ese país lejano, al templo verdadero, no hecho de manos de hombres de su Padre, y recibió el reino. Y regresó para establecer su reino y nos dio autoridad a nosotros por medio del Espíritu para ensanchar ese reino haciendo obras para el Rey de ese reino, con las herramientas, con las armas poderosas espirituales de ese reino para un montón de cosas. Para destruir fortalezas, todo argumento y toda altivez que se oponga al conocimiento de Dios, para llevar nuestra obediencia cautiva a Cristo y a ser testigos de Cristo, para deshacer las obras de Satanás, para hacer luz, para dar vida a otros, para cambiar nuestro entorno. Entonces vino con misiones específicas a cumplir. Y si le dan las armas y usted la guarda como un cobardón y no la trabaja inútilmente, lo siento mucho, le va a ser quitada, se va a quedar sin nada y se le va a dar al que sí produce. Cuando Dios dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, es decir, como diciendo, voy a morir, voy a resucitar, voy a ir al cielo, pero volveré a vosotros. Le está hablando a esa generación de discípulos. Volveré a vosotros, no los voy a dejar huérfanos. Y esto debe entenderse de la siguiente manera. Es decir, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar al Consolador, pero yo también voy a regresar a través del Consolador. Porque no los voy a dejar huérfanos. Entonces, ¿cómo, si los dejo huérfanos, si no vuelvo, cómo voy a ser yo cabeza de mi iglesia? Si yo no vuelvo, ¿cómo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo cuando ustedes anden haciendo discípulos y recordando mis palabras? Si yo no vuelvo, ¿cómo voy a estar en medio de ustedes
como yo lo prometí, donde estén dos o más en mi nombre, yo me hago presente. Jesucristo dijo, yo estoy ahí en el medio. Si yo no vuelvo a vosotros, ¿cómo cumplo la promesa de que, como está escrito en el libro de Hebreos? Padre, a mis hermanos daré a conocer tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo Jesucristo va a alabar en medio de la congregación junto con sus hermanos, de quien no se avergüenza llamarlos hermanos, si Él no está aquí y no vuelve con nosotros? Le dice a esa generación de sus discípulos, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, a ustedes. Entonces, si Él no hubiese vuelto con su reino a cumplir esta promesa, entonces es un mentiroso. Porque dice, no los voy a dejar huérfanos a ustedes, mis discípulos. Pero voy a volver dentro de 3000 años. Entonces lo dejo huérfano. O dejo huérfano a todos los discípulos durante 3000 años. No, ni a ustedes ni a ninguno de mis discípulos de aquí en adelante los voy a dejar solos. Porque ese es bueno que yo vaya. Porque el Espíritu Santo va a permitir que yo esté con ustedes en todas partes, no como ahora que estoy, aunque siendo Dios, cumpliendo una misión en carne y sangre, encerrado en este cuerpo. Así que estando en este cuerpo no puedo estar en todas partes. Pero si yo voy y regreso a mi condición original desde la eternidad que he tenido con mi Padre como un espíritu, ahí, y además con un reino, con poder y con gloria, voy a regresar las millones de veces en millones de personas, en mis discípulos que tengan el Espíritu Santo para estar con ustedes para siempre. Y así se cumple la Escritura, como está en 1 Corintios, que dice capítulo 6, creo que verso 18, el que se ha unido a Cristo, un solo espíritu es con él, es decir, el espíritu de él y el espíritu suyo se hacen uno solo por medio del Espíritu Santo. Jesucristo no está lejos, no se quedó en el país lejano. La parábola dice que Él regresaría con su reino para no dejar aquí botado un reino, sino Él viene con su reino para ejercer el reinado aquí en la tierra y en los cielos, como se le entregó y como está en las cartas de Pablo, de que toda rodilla, para que delante de Él, y esto solamente se hace delante de un rey, toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble ante Él. El Rey soberano que venció al acusador, que venció a la muerte, que venció el pecado, que trajo vida, que trajo un reino y que trajo la eternidad, reconciliándonos nuevamente con el Padre. Bien, mis amados, ya ustedes saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.